tenemos a un circuito eléctrico identificado como sistema de encendido convencional o mecánico. ¿Por qué sistema de encendido convencional o mecánico? Los platinos. Los platinos son los elementos que interactúan para que se genere el alto voltaje. Los elementos de este circuito eléctrico son la batería, el switch, la bobina, no lo estoy mostrando, permítanme, aquí con el apuntador, la bobina, el distribuidor, en el distribuidor tenemos la tapa del distribuidor, el rotor, el ruptor o platinos, el condensador, las bujías y cables de bujías. Estos elementos interactúan entre sí para generar el alto voltaje. Ese alto voltaje generado en la bobina. Ahora, sabemos que en la batería tenemos un borne negativo que va a ir conectado a carrocería, un borne positivo. Ese borne positivo conecta al switch. Del switch a la bobina. La bobina tiene dos símbolos, un positivo y un negativo. Y el negativo no quiere decir que este sea tierra. Es salida de corriente, dirigiéndose hacia el distribuidor, principalmente a los platinos y condensador. Entonces, el voltaje, la corriente va a fluir, llegando al switch, cerrando el circuito en el switch. Una vez que se cierra el circuito, la corriente fluye dirigiéndose a la terminal positiva de la bobina. La corriente fluye por el embobinado primario. Sale por este borne negativo para dirigirse a los platinos y al condensador. Y cuando los platinos están cerrados, es en ese momento que se genera un campo magnético, el alto voltaje.
por los componentes que tenemos acá, embobinado primario y embobinado secundario. Repito, cuando los platinos están cerrados. Cuando el platino abre, el alto voltaje generado en la bobina fluye por el borne central. Llegando al borne central de la tapa del distribuidor. Y como el borne central está junto al rotor, a este rotor que está girando, encargándose de distribuir el arco eléctrico por los cables de la bujía de acuerdo al orden de encendido. Que en motores de 4 cilindros ese orden de encendido es 1, 3, 4 y 2. Es de esa forma, es de esa manera que se genera el alto voltaje en la bobina. Repito, platinos cerrados se genera. Platinos abiertos fluye el alto voltaje hacia la tapa del distribuidor para ser repartido por orden de encendido.